y un complejo menor que también lo llaman digástrico cervical. Así de que no importa, repito, si en algún libro encuentran un nombre distinto al que uno dice, porque en anatomía muchas estructuras tienen más de un nombre. Bueno, y siempre me gustaría que aprendieran los nombres completos de todo. No, ahí están, ya está listo esto para explicar. A ver acá abajo qué tenemos. ¿Qué creen que será esto? Mire cómo inicia en el manubrio del esternón y va a insertarse en el borde caudal de la rama de la mandíbula. Esternocefálico. Esternocefálico. ¿Y quién va en la mitad? Que les decía que considérenlo como músculo impar. Esternotiroideo. Esternotiroideo. Fíjense que entonces si ustedes aprenden anatomía equina, ya se sabe la anatomía de todas las especies, incluida humana. A ver en este otro que encontramos. Bueno, expliquemos este y después vamos al otro. Para día de examen. Entonces en este perro vamos a ver lo siguiente. Número 1, ven que acá muevo la oreja y es el músculo posauricular. Que en caballo escribimos cérvico auricular, bueno, también vale. Ahora saben que aquí, pues, mire cómo le sacaron todo el músculo, se dañó. Venía el músculo brachiocefálico cubriendo toda esta zona. Recuerden que el brachiocefálico, siempre con su borde ventral, su parte muscular ventral, limita la vena yugular. Entonces acá vendría la porción cleidomastoidea del brachiocefálico. Y esta gigante, que cuando está bien disectada tiene la apariencia como de una paleta de remo, viene así, aquí es muy ancha y va cerrando acá y completa acá. Entonces es la porción cleidocervical del brachiocefálico. Recuerden, en caballo les decía, háblenme de músculo homoyoideo, que venía por acá, que parecía el cuello de una camisa. Pero en otras especies, en especies no equinas, hablamos de músculo homotransverso. Mírelo acá debajo del brachiocefálico. Homotransverso. ¿Cómo se escribe homotransverso? ¿Con H o sin H? Sin H, ¿no es cierto? Homotransverso. Ahora vemos acá el músculo esplenio. Recuerden que es muy grande, él cubre toda la tabla del cuello. Lo levantamos y vieron en caballo y ahora ven en perro un par de músculos. Y son músculos largos ya que tienen inserción con tendón. Cuando hay tendones es un músculo largo y cuando hay aponeurosis como esto, miren, membranas fibrosas, es un músculo plano. Entonces vemos acá músculo larguísimo de la cabeza y bajo él, mírelo, el otro, ahí se ve el tabique, larguísimo del atlas. En caballo vimos a esto como largo de la cabeza y largo del atlas. Así de que la pregunta que nos asalta es por qué en perro o en especies no equinas decimos larguísimos y en caballo se dice largo. Porque resulta que en especies no equinas hay un músculo acá adicional, acá estoy separando el tabique, mire, y es el músculo largo de la cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando hay un largo de la cabeza aquí abajo, es necesario diferenciarlo acá a este otro diciéndole larguísimo de la cabeza. No sé si me hago entender. En un caballo, como no encontramos esto acá, pues podemos darnos el lujo de decir largo de la cabeza acá, porque no hay un largo de la cabeza abajo. Nos queda acá remanentes del músculo larguísimo cervical. Recuerden que en caballo, ahora les explico en perro también, mire, queda seccionada la arteria y vena cervical profunda. Acá hay un tabique entre el larguísimo cervical y los larguísimos de cabeza y atlas. Aquí quedan seccionados esos vasos sanguíneos y es arteria y vena cervical profunda. Ahora, medialmente a esos larguísimos de la cabeza y atlas, aparece otro, mire, el principal extensor del cuello y cabeza. Es el complejo. Y notamos que en el perro tiene dos partes. Vamos a hablar de la de arriba, de un complejo mayor, y la de abajo, un complejo menor o digástrico cervical.
Ahora nos metemos a la parte más profunda del cuello. Notamos entonces que sí posee el perro una porción funicular del ligamento de la nuca, pero no es tan desarrollada como en un caballo, porque el cuello del perro y del gato y del porcino es más cortico, ¿no es cierto? Entonces no necesita ese cordón tan poderoso que tiene un caballo o una vaca. Entonces hay porción funicular. Y esa membranita que ven que cuelga por ahí, que parece fascia, era la porción laminar del ligamento de la nuca. Igual que en caballo, así de que repito, apréndanse primero caballo y después vienen a perro y ya les queda de juguete. Aquí vemos los músculos rectos, dorsal mayor y dorsal menor de la cabeza. El dorsal mayor de la cabeza es el que primero vemos. Y cuando levantamos al dorsal mayor, debajo aparece uno muy chiquito allá, que es el recto dorsal menor de la cabeza, es muy cortico, ¿sí? Entonces no sé si se dan cuenta que en todas las especies, el recto dorsal mayor de la cabeza inicia acá, ¿no es cierto? Para una décima. ¿Qué accidente óseo es este? Apófisis espinosa del axis. Apófisis espinosa del axis, ¿no es cierto? Ven cómo inicia ahí y va a insertarse allá en la cresta nucal y una superficie también que tiene el hueso occipital. Bueno, o sea que este es el recto dorsal mayor de la cabeza. Ahora, debajo el recto dorsal menor de la cabeza es más chiquito. Significa que entonces inició no aquí en el axis, sino inició acá en el tubérculo dorsal del atlas. Por eso es más cortico. Qué bonitos se ven acá los músculos oblicuo caudal de la cabeza y adelante de él oblicuo craneal de la cabeza. Obviamente para día de examen me va a quedar difícil el perro marcar ese músculo oblicuo craneal de la cabeza, está muy escondido. Ahora vemos acá el músculo multífido cervical. Aquí quedó otro pedacito, pero el multífido cervical del otro lado, ¿no es cierto? En medio de ambos vendría bajando la porción laminar del ligamento de la nuca. Estos nervios, aunque no los mencione la guía, me gusta preguntarlos. Si ustedes observan en caballo y en perro y en cualquier especie, miren cómo esos nervios van pegaditos a la cara interna de los músculos más profundos, mírenlos. Son las ramas dorsomediales sensitivas de los nervios cervicales. Pónganle lógica. ¿Por qué dorsomediales? Dorso porque, miren, vienen subiendo hacia arriba. Mediales porque están en la parte medial, en la parte más profunda, ¿no es cierto? Sensitivas de nervios cervicales, están en humanos, en cualquier especie están, y son las que nos dan sensibilidad en la nuca. Recuerden que la nuca se extiende desde acá, desde la cresta nucal, o desde el hueso occipital, hasta donde está la cruz. Todo esto es nuca, ¿no es cierto? La nuca no se refiere solamente a la base del cráneo. La base del cráneo tiene un nombre, debido a que ahí se encuentra el hueso occipital. A esa región le decimos occipucio. Entonces acá es occipucio y todo esto es nuca. Bueno, entonces repito, ramas dorsomediales sensitivas, mire toda la cantidad que hay, y por ahí me pareció ver otras más, dorsomediales sensitivas de nervios cervicales. Son un total de 8 pares, ¿no es cierto? Buenos días. Profe, qué pena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este es Sí. Paola Rodríguez, yo soy la profe de patología. Ah, muy bien. Qué pena, lo interrumpo. Estoy haciendo necropsia a una ternera y Sí. tiene los miembros anteriores y posteriores buenos. No sé si eso los utilicen para Excelente. anatomía. Sí, ¿Los eso traigo? sirve para anatomía. ¿Sí? ¿Tú conoces? Vamos a ver si está Jason por ahí. Discúlpenme un segundo. Que los aprovechen y los Si no se puede pausar. de la inscripción. Sí, claro, que yo estoy indicando solo No, pues el lo número. subimos. Pero sí que disculpen. Ah, bueno.